Muy chicos, vamos a empezar entonces la clase de química orgánica con el último capítulo hablando de los alcanos, alquenos y alquinos. Ese es el último capítulo de química orgánica. A partir de aquí vamos a empezar a hacer química inorgánica, que es mucho más fácil, más sencillo. Empezamos con el tema de isomería. De acuerdo a la parte teórica, los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula global, igual composición centesimal, el mismo número de masa o peso molecular, pero son diferentes las fórmulas desarrolladas, sus propiedades o características físicas y sus propiedades o características químicas. ¿Ya? Vamos a ver acá un ejemplito. Este señor es un alcohol. Como hay dos átomos de carbono, su nombre es etanol. ¿Cuántos carbonos tenemos? Dos carbonos, ahí está, dos carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? 3 más 2, 5 más 1, 6 hidrógenos. ¿Cuántos oxígenos? Un oxígeno. Esta es su fórmula general. C2H6O1. Luego tenemos acá el dimetiléter. ¿Recuerdan? Hemos hecho nosotros éteres, ésteres. Entonces, este señor es un metil, este señor es otro metil, dimetiléter. ¿Cuántos carbonos hay? 1, 2 carbonos, 6 hidrógenos, un oxígeno. Fíjense ustedes que tienen la misma fórmula global. Es lo que nos dice la isomería. Nosotros ya los hemos estudiado por separado, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora es juntar todo en uno solo y darnos cuenta quién es el isómero de quién. Podemos decir, de acuerdo a esta estructura, que un alcohol es un isómero del éter, o también un éter es un isómero del alcohol. Debido a que tienen una diferente estructura, diferente fórmula desarrollada, fíjense, esta es la fórmula desarrollada, es diferente a la del dimetiléter, entonces van a tener propiedades distintas. El alcohol, en términos comunes, nosotros lo utilizamos generalmente para desinfectar. En esta pandemia nosotros lo utilizamos para desinfectarnos las manos, desinfectar el ambiente, etc. Y el éter, ¿saben qué es el éter? Chicos, el éter es un anestésico. ¿Han oído hablar de la lidocaína? La lidocaína es un éter que cuando nos es aplicada en alguna parte del cuerpo, nos anestesia, es decir, no sentimos dolor. Y cuando es aplicada acá en la parte de la espalda, a la altura de la médula, ¿sí? Este éter es mucho más potente y nos hace dormir a nosotros. Eso es lo que utilizan los médicos para operar. Miren que tienen estructuras diferentes, una fórmula global igual. Sus propiedades son distintas. Tienen diferentes usos, a pesar de tener la misma fórmula global. ¿Está bien? Bueno, y así cada uno de ellos, miren. Como hay dos carbonos en ambos lados, 6 hidrógenos y un oxígeno, van a tener el mismo peso molecular, la misma composición centesimal, pero van a tener características físicas distintas. Miren, ¿ve? Muy distintas. Los isómeros pueden ser de dos tipos. La estructural, que es la isomería plana, o la isomería espacial, que es la isomería geométrica. ¿Cuántos tipos de isómeros hay? Son 5. Miren, la isomería de cadena, la isomería de posición, isomería de función, geométrica y la isomería óptica. ¿Está bien? ¿Qué es la isomería de cadena? ¿Recuerdan ustedes un alcano? Tenemos un alcano y en uno de ellos nosotros podemos poner una función. Por ejemplo, el butanol. El butanol, ¿cuántos carbonos tendría? 4 carbonos. Y en el primer carbono le pongo el alcohol, butanol. Y si le pongo en el carbono 2 el alcohol, ¿cómo sería? 2 butanol. Si le pongo, no puede ver en el carbono 3, ¿no? Porque sería en el 1 o en el 2. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Sí, no, eso sería isomería de cadena. Vamos a ver acá mejor, ¿ya? La isomería estructural, lo que nos mencionaba en un primer momento, la isomería estructural se refiere a los isómeros que tienen la misma fórmula global,
pero tienen diferentes grupos funcionales o diferente disposición de los átomos de carbono. Esto se va a expresar mejor en la glucosa y en la galactosa. La glucosa y la galactosa van a tener C6H12O6, es decir, 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Igual la galactosa. ¿Y por qué son diferentes? Porque en uno de ellos el hidrógeno está delante, o sea, en este plano, y el radical hidroxilo está atrás. Eso es en la glucosa. Y en la galactosa es al revés. El radical hidroxilo delante y el hidrógeno atrás. Solamente es un isómero de posición. Y profesor, ¿puedo convertir a uno de ellos en su, por ejemplo, la galactosa en glucosa? No, no puedes. No. No se puede convertir la glucosa en la galactosa. ¿Por qué? Porque son dos compuestos básicos, fundamentales, y de ellos no hay nada que lo pueda romper. Lo que sí puedes hacer es, por ejemplo, glucosa más galactosa, ¿qué me da? Toda la lactosa, ya. La lactosa es glucosa más galactosa. La lactosa es el carbohidrato de la leche. Yo puedo romper al carbohidrato de la leche y ahí sí obtener glucosa por un lado y galactosa por el otro lado. Eso sí puedes. Pero entre ellos intercambiarlos, teóricamente, claro, tú puedes agarrar y mover, ¿no? La estructura, el radical hidroxilo lo puede mover, pero en la realidad no se puede. Vamos con la isomería de cadena. Dice, se diferencian por la forma de la cadena carbonada en la que pueden ser líneas o cíclicas. Ya saben, los cíclicos son los ciclos, ¿no? Cicloalcano, cicloalqueno, cicloalquino. Ejemplo, el pentano. Miren el pentano que es C5H12. Le corresponden 3 isómeros estructurales de cadena. Profesor, ¿y cómo sabemos cuántos isómeros puede haber? Aquí tenemos una formulita, miren. Número de isómeros de cadena. Cuando el número de carbonos, N es el número de carbonos, se encuentra comprendido entre 3 y 8, voy a utilizar esta expresión matemática. Cuando el número de carbonos va de 8 hasta 11, voy a utilizar la otra expresión matemática. Veamos para el pentano. C5H12. ¿Cuántos carbonos tiene? 5. Miren, si N vale 5, 5 menos 4 es 1. 2 a la 1 es 2, más 1, 3. Y presenta, por lo tanto, 3 isómeros. Y eso es lo que nos dice la parte teórica, ¿ve? El pentano tiene 3 isómeros estructurales. ¿Y cuáles son? Aquí vamos a ver esos 3 isómeros. Este señor es un pentano normal. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Y tiene esta fórmula general, C5H12. ¿Sí? Por eso se le llama N-pentano, porque tiene, o simplemente pentano, porque es una cadena lineal. Ahora, pero si a uno de ellos, a uno de estos CH3 lo pongo como un radical, ¿cuántos carbonos hay? Sigue habiendo 5 carbonos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. ¿Ven? Pero, profesor, a esto yo lo pongo como un radical. Yo le voy a llamar metil 2-metilbutano. 2-metilbutano. No es, en alcanos nosotros sí le ponemos ese nombre, ¿no? Pero si yo estoy hablando de una isomería de cadena, este señor también puede llamarse isopentano. ¿Por qué isopentano? Iso de isomería. Acá hay un carbono, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y presenta la misma expresión, la misma fórmula global. Lo que nosotros le llamábamos, ¿no? 2-metilbutano. O sea que el 2-metilbutano es un isómero ¿de quién? Del pentano. Ahora este señor, si yo lo llamaría de forma normal, tradicional, 1, 2, 3, ¿cómo sería? 2-dimetilpropano. Sí o sí, de forma tradicional, ¿no? 2, en el carbono 2 tengo el radical metil, 2-dimetil, 1, 2, 3, 3 propano. Pero también le puedo llamar neopentano. ¿Por qué? Porque tiene 4 carbonos alrededor de uno que es el cuaternario. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que nosotros hemos venido haciendo con anterioridad es, hemos hecho isómeros
pero no se les ha explicado, profesor, este es el isómero de este es el isómero del otro, etc. Sin embargo, ustedes ya conocen esta estructura, conocen también esta estructura. Lo único que estamos haciendo ahora es juntarlo y explicarlo. Este es el isómero de tal, el isómero de tal, el isómero de tal. Cuando tenemos isómeros de posición, ya expliqué esta partecita. Cuando tenemos isómeros de posición, miren, hemos hecho de cadena, ahora vamos de posición. Dice de posición, yo creo que es fácil de darnos cuenta, ¿no? Son aquellos isómeros que tienen la misma estructura carbonada, pero difieren en la posición que ocupa su grupo funcional con sustituyente. Acá, esto es. Cuando el grupo funcional cambia de lugar. A eso se llama isómero de posición. Vamos a ver aquí. ¿Cómo se llamaría este señor? El grupo funcional, ¿quién es? El enlace triple, ¿no? 1, 2, 3, 4 carbonos. Esto sería 1 butino. ¿Qué pasa cuando a este grupo funcional le pongo en el carbono acá? Yo puedo enumerar 1, 2, 3, 4 o puedo enumerar 1, 2, 3, 4. Por cualquiera de los dos, ¿cómo se va a llamar? 2 butino. Fíjense, se indica, hay los numeritos acá, van ahí indicando que ha cambiado la fusión, ¿verdad? Ha cambiado el grupo funcional. Por lo tanto, acá era 1 butino, ahora va a ser 2 butino. Veamos acá con el grupo funcional, que sería el alcohol. 1, 2, 3. Como está en el carbono 1, no es necesario poner. Entonces llamamos 1, 2, 3, propanol. Este señor es el propanol. Y acá, 1, 2, 3. Acá sí tengo que poner la ubicación. 2, propanol. ¿Se dan cuenta? A ver, con la pentanona. 1, 2, 3, 4, 5. 2, pentanona. Y aquí, indiferente, no hay empate. 1, 2, 3. En el 3, 3 pentanona. ¿Se dan cuenta que solamente cambia la ubicación? ¿Sí? ¿De quién? Del grupo funcional. A eso le llamamos nosotros como isomería de posición. ¿Está bien? También va a ocurrir lo mismo con este señor, cuando tenemos compuestos cíclicos. Miren, profesor, a mí me han enseñado que nosotros debemos nombrar por aquí 1, 2, no, debe tomar el enlace doble, 1, 2, 3. Sin embargo, lo que acá nos manda, esto ya sería un, a ver, vamos a recordar esto nosotros. Esto sería un aromático, ¿recuerdan? Hemos hecho el fenol, el antranol. Esto ya es un aromático, sí, el benceno, ¿verdad? Entonces, si acá tengo el CH3, acá tengo el CH3 y acá tengo el CH3, nosotros le dábamos preferencia al enlace, al radical, ¿no? Este CH3 y este CH3. ¿Por dónde vamos a empezar a enumerar? 1, 2, ¿verdad? ¿Cómo se llamaría? 1,2 dimetilbenceno. ¿Está bien? Este señor, 1, 2, 3, 1,3 dimetilbenceno. Este 1, 2, 3, 4, 1,4 dimetilbenceno. Pero como todos son iguales, lo que vamos a utilizar, en vez de llamarle dimetilbenceno, simplemente el prefijo O de orto. Orto significa que los radicales sustituyentes están en el carbono 1 y en el carbono 2. Meta indica que los sustituyentes están en el carbono 1 y en el carbono 3, como ustedes pueden ver. Para, en algunos autores también le llaman piro, indica que los sustituyentes se encuentran en el carbono 1 y en el carbono 4. Entonces, yo puedo llamar 1,2 dimetilbenceno o simplemente le puedo llamar ortoxileno. ¿Sí? ¿Y qué significa? Significa que el radical metil está en el carbono 1 y en el carbono 2. Lo mismo ocurre con el metaxileno y con el paraxileno. ¿Está bien? Eso indica solamente la ubicación. Continuamos. Ahora vamos con los isómeros de función. Recuerden el anterior, ¿qué cosa era? Del grupo funcional. Acá lo habíamos subrayado, el grupo funcional. El isómero de posición era del grupo funcional.
¿Qué sucede cuando tenemos isómeros de función? Las funciones, nosotros hemos hecho función alcohólica, alcohol, función, ¿qué más hemos hecho? Benceno, ¿no? Alcohol, aldehído, cetonas, ésteres, éteres, ácidos carboxílicos, etc. Eso hemos hecho, ¿sí? Esas son las funciones. ¿Cómo sería la isomería de función? Miren. Aquí tenemos ejemplitos bien básicos. El alqueno, este alqueno, que su fórmula global es, ¿cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4 carbonos. Ahí está, 4 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? 2, 3, 5, más 3, 8 hidrógenos. Miren, este alqueno tiene un isómero funcional con un cicloalcano. ¿Cómo es eso posible, profesor? Vamos a demostrar. En cada vértice hay un carbono, ¿cierto? Aquí, ¿cuántos hidrógenos va a haber? Acá va a haber 2 hidrógenos, CH2. Aquí, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay en total? 8 hidrógenos, profesor. Ahí están 8 hidrógenos. ¿Cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. ¿Se dan cuenta cómo un alqueno que tiene enlace doble es isómero de un cicloalcano que tiene enlace simple? Son funciones totalmente distintas, con propiedades físicas, químicas diferentes, pero que presentan la misma fórmula global. ¿Está bien? A eso nos referimos nosotros cuando hablamos de isomería de función. Eso es lo que nos dice acá, isomería de función o isómero de función. Cuando son funciones distintas, pero tienen la misma fórmula global. Lo mismo pasa entre un alquino y un cicloalqueno. Un alcohol con un éter. Eso ya lo hemos visto al principio. Y así sucesivamente. La isomería espacial, a la que nosotros le conocemos también como isomería geométrica, se refiere a la rotación que puedan tener los sustituyentes, ya sea en un mismo plano o en planos distintos. Me hubiese gustado que esta clase sea en vivo, porque es un poco complejo de entender. ¿Qué ven ustedes? Profesor, veo un papelito. Claro, es lo único que ven. Porque ustedes están viendo así. A ver, ¿qué ven de acá? Aquí hay una estructura de plástico. ¿Ven? ¿Escuchan? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Ustedes lo ven de esta forma, solo están observando lo que hay acá y no pueden visualizar eso. Sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué no pueden ver? Porque ustedes están viendo el plano. Sin embargo, yo estoy viendo el espacio, su distribución geoespacial, y veo que tiene un componente acá. Supongamos ahora que este señor sea un sustituyente, ¿ya? Aquí uno y aquí le pongo otro. A ver, aquí. Lapicero y plumón. ¿Ustedes lo pueden ver? Si yo lo pongo así, no ven el sustituyente. La única forma que tienen para ver es que yo lo ponga arribita. Ya, ahí. Pregunta. ¿El plumón y el lapicero están en el plano de ustedes o detrás del plano de ustedes? Está detrás del plano de nosotros. Detrás, ¿no? ¿Cómo se darían cuenta que estuviera delante? Cuando yo le pongo así, ¿verdad? ¿Sí? Así, ve así. Sí, profe. Ahí está delante. Muy bien. Lo mismo ocurre con los carbonos en su estructura o en sus isómeros geométricos, espaciales. Cuando los sustituyentes se encuentran en el mismo plano, reciben el nombre de cis. Y cuando los sustituyentes están en planos distintos, por ejemplo, el lapicero está detrás y el plumón delante, reciben el nombre de trans. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya han entendido espacialmente? Ahora vamos con la parte teórica. Esta isomería espacial también se le llama estereoisomería.
Y son aquellos isómeros que difieren en su posición tridimensional de los átomos de sus respectivas moléculas. ¿Ven? Tiene que estar en el espacio, no en el plano. Tienen diferentes propiedades físicas y químicas semejantes. Vamos con las isomerías cis y trans. Generalmente, ojo, no en todos, generalmente, las isomerías cis y trans se dan cuando hay enlaces dobles. Ojo al piojo, estoy diciendo generalmente, porque hay sustancias que no, a pesar de tener el enlace doble, no son isómeros porque sus elementos son distintos. Aquí son isómeros cuando son iguales. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir otra cosa que lo vamos a ver más adelante. Primero vamos con los isómeros cis. Presten atención, Ariana. Se presenta, los cis, estamos hablando del cis, se presenta cuando dos sustituyentes iguales están unidos a cada átomo de carbono con enlace doble y están orientados al mismo lado de la molécula. Cuando decimos al mismo lado de la molécula, significa que los dos están en el mismo plano. Puede ser delante o los dos pueden estar detrás. Eso significa el mismo lado de la molécula. Observemos este ejemplo. Ya, miren, observemos esto. Tengo acá un carbono, otro carbono. Los iguales, ¿quiénes son? El sustituyente A y el sustituyente A. Pregunta, ¿son iguales? O sea, ¿están en el mismo plano? Sí, porque esta A está detrás de este carbono y esta A también está detrás de este carbono. Por lo tanto, esto es un cis. Cuando estos dos aquí, acá estos dos se encuentran adelante, miren, ahora los dos están delante, se encuentran en el mismo plano también, ¿verdad? Como los dos están en el mismo plano, iguales cis. Noten que en ambos casos los sustituyentes que son iguales se encuentran en el mismo plano. En el primer caso los dos están atrás. En el segundo caso los dos están adelante. Como los dos están en el mismo plano, siempre van a ser cis. ¿Se entiende esa partecita, chicos? Hey, ¿se entiende? Hola. Hablamos, yo no les he dicho así, hablamos, ¿se entiende? No les escucho. Hola, ¿me escuchan? Adrián. Ay, estoy teniendo el mismo problema que tenía ayer. A ver.